ya siendo cerca de las 12:08 de México. Yo creo que ya estamos para poder ir comenzando con este webinar del futuro de las gerencias legales, con estos enormes invitados e invitadas. Así que bueno, en primer lugar, muy bienvenidos a todos a este webinar del futuro de las gerencias legales. Voy a comenzar la presentación. Lo primero que voy a hacer justamente es presentar a los espectaculares expositores que tenemos. Así que parto la presentación de cada uno con José Fernando Torres, socio de Lexia Abogado. Bueno, José es abogado colombiano, socio de Lexia, donde lidera las áreas de Legal Design, FinTech y Cripto. Fue profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford, abogado en Facebook, y asociado a la firma Skadden Arps en Londres, la OMS en Suiza y gerente jurídico de la innovación en Banco de Vivienda. Muy bienvenido, José. Bueno, por otro lado... Gracias, José Manuel, encantado de estar acá con todos. Muy bienvenido. Bueno, por otra parte tenemos a Alfredo Reyes Kraft, socio fundador del Exim, considerado el padre de la firma electrónica en México. Es doctor en Derecho con mención cum laude y socio fundador del Exim, consultora especializada en Derecho a las Nuevas Tecnologías, y tiene experiencia en litigios con diversos tipos de documentos electrónicos, ¿ya? Y al mismo tiempo, él ha sido gerente jurídico en algunas compañías y tiene también una visión bien interesante de cuál es el futuro de estas gerencias legales, que es una temática que vamos a estar conversando. Muchas gracias, José Manuel. Muy bienvenido, Mi amigo Alfredo. José Manuel. Muy bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en estos webinars. Gracias. Luego presento a Leticia Stephanie Enríquez, Legal Tech Specialist en Deloitte Legal. Ella es especialista en Legal Tech y en materia corporativa, propiedad intelectual y protección de datos personales, encargada de la Comisión Jurídica del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, impulsora de la Ley Olimpia a nivel nacional y considerada por la revista Foro Jurídico como una de los abogados digitales más disruptivas de México en 2020. Luego presento, bueno, muy bienvenida Leticia, Stephanie, yo siempre te he dicho los dos nombres, tú me tenés que corregir si te digo Stephanie o Leticia, pero bueno, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, presento también a Héctor Cuevas, partner en Deloitte Legal, abogado corporativo y financiero enfocado en financiamiento de empresas, fusiones y adquisiciones, derecho inmobiliario, gobierno corporativo, protección de datos personales, energías renovables e inversión extranjera, así como en proyectos de consultoría en materia regulatoria. Muy bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos también hoy día. Otra vez, José Manuel, muchísimas gracias a ustedes. Espero ahí me escuchen bien. Y bueno, un gran honor estar en esta mesa. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, especial mención al doctor Reyes Kraft. Ya le decían el padre de la firma electrónica, pero bueno, en lo personal es un gran logro que un profesor estemos lado a lado en un panel, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Héctor, de verdad. Muchas gracias a todos. Y yo me presento al final. Bueno, soy José Manuel Jiménez Marín. Soy fundador y CEO de WebDocs, soy miembro soy consejero y miembro para Sudamérica de la World Commerce and Contracting, institución líder mundial en investigación también sobre la gestión y optimización de contratos. Y además, bueno, he sido expositor en distintas conferencias sobre contract management en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Lo primero que voy a hacer en este webinar es darle la palabra a José, por favor, para que partamos hablando de la temática de este webinar. Por favor. Muchas gracias, José Manuel. Muy contento de estar acá con todos ustedes, compartir el panel con todos y hablar de este tema que es tan importante. Vamos a empezar hablando de los retos que tienen los departamentos legales alrededor del mundo, porque estamos teniendo un webinar ahorita para México y Latinoamérica, pero estos son retos que tienen los departamentos legales en cualquier país realmente. Entonces, empecemos, José. ¿Cuál es el papel de los departamentos legales en el futuro de la profesión legal? Porque está el reto de transformación digital que vamos a estar hablando bastante durante el webinar, pero esto hace parte de una conversación más grande que es hacia dónde va la profesión jurídica, para qué sirve un abogado de negocios. La pregunta que muy famosa se hizo Ronald Gilson en los 80 sigue siendo vigente, es ¿qué hacen los abogados dentro de las empresas? ¿Cómo agregamos valor? ¿Cómo reducimos los costos de transacción? ¿Cómo hacemos que más gente tenga acceso al Estado de Derecho? Y los departamentos legales tienen un rol supremamente importante dentro de esto, en lograr que el sistema legal sea mucho más eficiente, que ojalá la justicia funcione mejor, que podamos desde los departamentos legales promover iniciativas
que mejoren el sistema legal desde el punto de vista regulatorio, si estamos en servicios financieros o en telecomunicaciones o en el sector agropecuario. Los departamentos legales realmente tienen un rol muy importante a la hora de hacer lo que yo llamo investigación y desarrollo en el sector legal. Ustedes saben que la academia está muy dedicada a papers académicos. Hay un rol muy grande para que los departamentos legales sean como parte de los think tanks básicamente, que promuevan toda la discusión de para dónde va el derecho y cómo tenemos que evolucionar los abogados con todo lo que está pasando, sobre todo porque los departamentos legales tienen incentivos que las firmas de abogados muchas veces no tienen. Si quieres, sigue, José. Esta es la primera pregunta que tiene que responderse un departamento legal y es, ¿qué significa agregar valor al negocio en el que estamos? Cada industria tiene sus cosas, no es lo mismo agregar valor en servicios financieros que tal vez en una empresa logística. Y la pregunta que tiene que hacerse el departamento legal es, ¿cuál es la ventaja de tener el departamento legal, por ejemplo, versus hacer outsourcing entero de la operación? ¿O cómo hacemos que realmente el negocio sienta que tener este departamento legal y este equipo realmente tiene una ventaja significativa para el negocio y no es simplemente como un centro de costos como en general tradicionalmente las empresas ven a los abogados y a las áreas legales? El siguiente reto es, ¿cómo hacemos para que nos vean como aliados y no como piedras en el zapato? Los abogados siempre tenemos fama de ser los que decimos no a las iniciativas, muchas veces porque nos involucran al final de todos los proyectos y no tuvimos la posibilidad de agregar valor al inicio. Y el reto que tiene el departamento legal es casi que hacer como rebranding del área legal para que ojalá toda la empresa diga, nuestro departamento legal es espectacular y es un gran aliado y nos ayuda muchísimo a conseguir los objetivos que tiene el negocio. Otra pregunta que es muy importante, ¿cómo deberíamos cambiar con tecnología? Y hoy en día lo único que hay son herramientas tecnológicas, tanto del legal tech como de otro tipo de campos espectaculares. La pregunta es, ¿cómo van a cambiar nuestros comportamientos? Sabiendo que tenemos tecnología para hacer cualquier cosa, ¿qué tipo de formas de trabajo nuevas vamos a adoptar? ¿Cuáles van a ser los nuevos hábitos que vamos a desarrollar los abogados? ¿Cómo va a cambiar nuestra cultura organizacional? ¿Cómo vamos a ser mucho más proactivos? Y con esto les paso a una cita de Mark Chandler, que es el vicepresidente, no sé si todavía, pero esta cita era cuando era vicepresidente jurídico de Cisco, cuando estaba en Stanford, y decía, miren, a pesar de que muchos vicepresidentes jurídicos trabajamos en algunas de las empresas más innovadoras del planeta, realmente nuestros procesos contractuales casi no se han beneficiado mucho de la modernización. Incluso en las empresas de tecnología más importantes, pero el problema nunca ha sido si tenemos o no la herramienta, las herramientas están. Es cuál va a ser la actitud de los abogados. Esto atado a cuál va a ser la estrategia digital. Usualmente las empresas tienen su estrategia de transformación digital. Es raro encontrar departamentos legales que tengan muy claro cuál va a ser su estrategia de transformación digital para avanzar hacia el futuro. Otro punto que es muy importante, ¿por qué los documentos legales de las áreas legales cada vez son más complejos? Las empresas trabajan mucho para crear servicios, productos y experiencias muy amigables y centradas en el usuario. Con los departamentos legales estamos yendo muchas veces hacia otra dirección y hacemos plantillas de contratos cada vez más pesadas, más cláusulas, incorporamos toda la tradición anglosajona y estamos haciendo copy-paste de cláusulas que en derecho latinoamericano muchas veces no pegan, pero estamos trayendo y estamos haciendo que la comunicación legal cada vez sea más compleja. ¿Cómo nos adelantamos a los retos legales de las nuevas tecnologías? La academia latinoamericana es distinta a la academia en Europa y en Estados Unidos porque allá lo único que hay es recursos para investigar de todo. En Colombia, por ejemplo, es difícil encontrar una universidad que tenga muy claro cuáles son los distintos aspectos legales que va a traer el área, por ejemplo, del Internet legal de las cosas. Pero los departamentos legales deberían estar haciendo las investigaciones para entender y hacer prospectiva regulatoria y entender toda esa transformación digital de la empresa, ¿qué retos legales nos va a plantear en 1, 2, 3, 4 años? Otro punto que es importantísimo, muchos departamentos legales están en transiciones generacionales y es cómo hacemos para no perder el conocimiento adquirido, cómo hacemos para hacer muy buena gestión del conocimiento, para que no se pierda toda esa expertise que tienen los abogados el día que salen de la empresa y que ojalá el departamento legal
pueda volver a usar para ser mucho más eficiente. Y con esto pasamos a cómo empiezan a responder las áreas legales a este tipo de retos. Una de las primeras respuestas es lo que nosotros llamamos liderazgo creativo, que es de esto no se habla muy poco en la profesión. Se habla muchísimo de necesitamos más tecnología, pero ¿quién va a ser el líder que va a promover esto? Y muchas áreas legales están tomando la iniciativa de ser líderes en innovación dentro de la empresa. Y esto es una cuestión de decisión y de mentalidad. Y si quieres, José, pasa un momento a la siguiente diapositiva. Este es un snippet de una publicación que se llama Above the Law en Estados Unidos. Muchas áreas legales escogen conscientemente decir vamos a liderar la innovación legal. Y esto es una cuestión no de si tenemos tecnología, si tenemos la herramienta, esto es una cuestión de cultura y de liderazgo. ¿Qué tipo de cosas se están haciendo con el liderazgo creativo? Pasar de comunicarse de esta forma, con todos los contratos que se ven como un ladrillo. Cuando uno le pasa un contrato de este estilo a un área de ventas, es como si uno les pegara un puño en la cara, como si uno no los quisiera en lo más mínimo. O a los clientes, que uno les manda contratos que uno dice, mi empresa te ama, pero el área legal tal vez te quiere mucho menos que yo. ¿Y qué están haciendo? Y si quieres pasa, José. Por ejemplo, trayendo herramientas del diseño, legal design aplicado a contratos. Y es pasar de ver contratos como están a la izquierda, una póliza tradicional de seguros, a como podría verse a la derecha, siendo un contrato igual de robusto, pero centrado en el usuario y con mentalidad de producto digital. Pasa si quieres. Las plantillas contractuales de las áreas jurídicas, que se usan para proveedores, pueden verse de esta forma, donde están diseñadas para promover las ventas, por ejemplo, para promover confianza, para que sean muy fáciles de entender, para que los valores de la marca se transmitan vía el área legal. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos el liderazgo creativo. Pasamos también al stack de habilidades, o lo que llamamos stack de habilidades. Los departamentos legales se concentran mucho en contratar buenísimos abogados y en ser muy buenos en las verticales jurídicas. Pero hay un modelo al que deberíamos evolucionar, y es en las verticales que ven en anaranjado. Esos pueden ser como las verticales legales de un departamento legal. Entonces pueden ser muy buenos en derecho del consumidor, en privacidad, en ciberseguridad, en derecho de contrato, en societarios. Pero es muy importante que tengan una serie de herramientas horizontales, que es lo que llamamos lo que está arriba, y es tener habilidades en Legal Ops, en investigación y desarrollo, en hacer gerencia de proyecto y analytics, que ojalá tengan una cultura creativa, obviamente tener herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia, e incluso ir formando lo que se llaman Legal Product Managers, si uno está trabajando en empresas digitales. Y con esto pasamos a evolución estratégica de las áreas legales, básicamente. Sigue si quieres. Y las áreas legales deberían subir este continuo. Muchas se quedan apagando incendios. Deberíamos tratar de llegar al punto 4, y es ver cómo el área legal realmente es una fuente de ventaja competitiva para la empresa, porque combina las cosas que les mencioné ahorita y lo que van a seguir mencionando mis panelistas. Y con esto, al llegar a como ventaja competitiva, le doy la palabra a los siguientes, donde van a empezar a hablar sobre cuál es ese camino de transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Nuevamente, Héctor Cuevas, socio de Deloitte Legal. Me acompaña Estefanía Enríquez, justamente mi equipo, con quien hemos estado justamente impulsando toda la transformación tecnológica, tanto adentro de la firma como hacia tener un offering para nuestros clientes enfocado en transformación digital y, evidentemente, en el uso de tecnologías y operaciones que incentiven lo que ya comentaba muy bien José, ¿no? Tenemos que estar centrados en el usuario, muy importante, el tema de ser user-centric, pero simplificando los procesos, ¿no? ¿Eso qué implica? Que en muchas ocasiones, y si podemos pasar a la siguiente, por favor, muchas gracias, pues tienes que tener estos ejes de la transformación, de la que ya nos venía platicando José, ¿no? Nosotros vemos a la tecnología legal, y en Deloitte lo tenemos definido como the power of with, o el poder del qué, o el poder de con, que es la persona con la tecnología, el driver que puede impulsar el cambio. Pero muy importante, esa herramienta tecnológica tiene que ir apoyada y apalancada pues, de un proceso previo, de un análisis previo, para justamente sacar el mayor fruto de esa herramienta tecnológica, ¿no? que puede facilitar el trabajo. En esta lámina lo que pueden observar es la asesoría legal, y normalmente como muchos nos ven, ya sea como prestadores de servicios terceros o como in-house counsel, nos ven como legal advisory, es decir, únicamente nos ven como ese socio de negocio o socio comercial que ayuda de alguna manera
a toda la organización a llegar a sus actividades con los diferentes cuestiones que ya planteaba José, ¿no? La parte pues, tradicional, contractual, mercantil, de litigio, aquellos que más bien estén más bien enfocados hacia la cuestión más regulatoria, ya sea financiera, de datos personales, pero nosotros entendemos la función legal en 3 ejes principales, todos ellos apoyados de la tecnología, ¿no? Es este Legal Advisory, que podemos ver, si podemos regresar rapidísimo nomás, tiene esto que ponemos ahí, LMS y LMC, lo que llamamos el Legal Managed Services, que es cómo hacemos que la tecnología, lo que entenderíamos como Legal Tech, puede funcionar y puede ser un habilitador para la prestación de los servicios legales, junto con el Legal Management Consulting. La función legal ha sido una de esas funciones dentro de las organizaciones que más retos ha enfrentado en materia, evidentemente, de transformación, por el tema de, en ocasiones, falta de cambios regulatorios, pero también tenemos una cuestión donde no hay consultoría de la función legal acerca de las operaciones propias de lo que significa ser una asesoría jurídica, ¿no? Y si podemos ir un poco a la siguiente lámina para explicarles un poco más esto, en Deloitte hicimos, junto con el equipo de Global, una encuesta a muchos de los directores jurídicos de nuestros clientes, y lo que pudimos identificar fue, dentro de la asesoría jurídica, la gente identifica 5 grandes retos, y en ocasiones, y esto es muy importante, esos 5 grandes retos cuesta mucho también alinearlos con la visión estratégica de la misma organización, pero estos son elementos comunes a asesorías jurídicas, desde una persona hasta equipos muy grandes, ¿no? Una es el modelo operativo legal, que evidentemente pasa por la parte más orgánica, más de gobernanza, más de gobierno corporativo, controles, presupuestos. La parte de los procesos jurídicos que se lleven, que son, pues van desde el tema de mapeo de procesos de riesgo, matrices de cumplimiento, pero también la ejecución propia de los procesos, la gestión de riesgos legales, fundamental sobre todo en entidades reguladas, la parte de sourcing o el recurso humano que se utiliza como principal reto, tanto adentro como hacia afuera. Es decir, esta parte de sourcing, y lo vemos nosotros y lo entendemos así, hoy la asesoría jurídica se enfrenta a un doble reto. Uno, a capacitar más a su gente, a la gente interna, a tener mayor conocimiento de soft skills, a tener lo que ahora se ha puesto de moda del upskilling, ¿no? Que también nuestros abogados tengan la capacidad de entender de plataformas, de herramientas y puedan interactuar con ellas, pero también ese sourcing hacia terceros, ¿no? ¿Quiénes son nuestros prestadores de servicios tradicionales? Esos prestadores de servicios tradicionales y la forma en la que los manejamos son fundamental para entender cuál es el futuro hacia la cuestión, ¿no? Esto digamos, responde un poco a la pregunta de qué. Y la parte de tecnología, que dejaré un poco más para adelante, porque es el gran habilitador que, como ya les decía, permite la integración de muchas de estas funciones, de los otros 4 problemas, y que además tanto Alfredo como José Manuel le explicarán un poco más a detalle. Esto es un poco contestando al qué. El cómo y la parte del viaje de la transformación, si podemos avanzar una más, por favor, lo vemos así. ¿Cómo se puede lograr esta transformación? Tenemos que pasar necesariamente de un modelo ad hoc, ¿no? Donde únicamente estamos utilizando la tecnología de una manera, pues, básicamente estandarizada para la creación de documentos y las llamadas, como es el caso de Skype, hacia una tecnología más de tipo transformativa. ¿Cómo se consigue esto? Y lo decimos muy claramente con muchos de nuestros clientes. La cuestión más importante es, antes de tener un conjunto de herramientas extremadamente sofisticado, es importante ir incorporando esos procesos básicos y de tecnología asociada que nos permita un modelo de madurez de tecnología para que de alguna manera se pueda transformar y llegar al cambio. Es importante este análisis de brecha o gap análisis, y es importante, eso sí, también ir presupuestando el tema de herramientas hacia la gestión y administración, porque la única manera en la que vamos a poder, frente a las organizaciones, tener esta visión transformativa de tecnologías cognitivas e inteligencia artificial es con una gestión eficiente de todos nuestros procesos, ¿no? Hay un poco la conclusión, y lo ponemos en el encabezado, es la transformación tecnológica es un viaje, no un salto, o si lo quieren ver desde un punto de vista también de una analogía, la pirámide no la construimos en un solo paso, ¿no? Ese mapeo de procesos, esa revisión de los proveedores, esa revisión de nuestros templates y contratos, implica un trabajo muy arduo hacia el análisis interior de nuestras capacidades y de nuestras cuestiones, a efecto de poder estandarizar y simplificar los procesos, eso que dice formar, se llega hacia la gestión, y una vez que se tiene esa gestión eficiente con una herramienta digital, se puede conseguir llegar hacia los siguientes pasos, ¿no? Ahora creo que le paso la voz a Stephanie y regreso con ustedes en unos minutos.
Muchísimas gracias, Héctor. Y sí, justamente creemos en Deloitte que la tecnología no es un elemento extra, un elemento independiente al trabajo de la abogacía. A veces, justamente los abogados, por esta falta un poquito de acercamiento a la tecnología, a veces creemos que una sola herramienta nos va a ayudar a hacer mucho mejor el trabajo o incluso al límite de que otros piensan que nos puede llegar a sustituir. Pero la verdad es que la energía solo la podemos, la tecnología solamente la podemos entender integrada a nuestros procesos, entendiendo que la innovación per se no se trata solamente de implementar herramientas tecnológicas, sino de cambiar los procesos, también intervenir en las personas, capacitarlas para poder realizar mejor las cosas y tener mejores resultados. No significa que vamos a tirar lo viejo porque no sirve o porque sea ineficaz o ineficiente y que solamente vamos a traer cosas nuevas. Significa que vamos a tomar los elementos y los mejores puntos de cómo hemos trabajado para perfeccionarlos y para agregarles elementos nuevos que nos hagan pues justamente tener una mejor visión tanto para nuestra empresa como para nuestros clientes. Aquí están viendo en la pantalla un poquito de las tendencias de cómo es que solemos trabajar las firmas legales, los abogados o los abogados de empresa y cómo está cambiando en esta época. Existe a veces un poquito esta ilusión de que la tecnología va a venir a cambiarlo todo. Y en sí existe una curva, justamente que es la curva de Gartner, que nos habla de que siempre empezamos con la expectativa más alta de la tecnología y durante un tiempo creemos que la inteligencia artificial o la robotización van a venir a revolucionar al mundo 180 grados en 2 minutos, cuando en realidad es un proceso más largo y que tenemos que ver que es un proceso que nos va a impactar a largo plazo y es ahí donde debemos tener y tomar atención. En el aspecto justamente de estas tendencias, vemos que evidentemente la forma en la que solemos trabajar los abogados es principalmente a través de las personas con expertise, es decir, estos artesanos del derecho, nosotros, y hemos estado avanzando a un tema justamente más relacionado a la industrialización. Es decir, el tema de la cuarta revolución industrial, el tema de la digitalización, no nos puede escapar a nosotros ni a nosotras las abogadas ni los abogados, porque pues justamente podríamos quedar obsoletos. De hecho, el World Economic Forum considera que la abogacía es una de las profesiones que ya, digamos, se ha quedado fuera de la innovación y que somos obsoletos, ¿no? Hay un tema de ser obsoletos. Estamos avanzando justamente también a tomar soluciones basadas en datos. Y es que los abogados y los despachos normalmente tenemos muchos datos, pero no los tenemos a veces organizados de una manera correcta que nos permita tener información y poder sacar provecho de estos datos y que estos datos justamente nos van a ayudar no solamente a perfeccionar el área jurídica, sino el entorno y ecosistema completo de nuestra empresa. En cuanto a tecnología, como Héctor mencionó, al principio hemos estado utilizando mucho la tecnología para el tema de infraestructura. Es decir, ahorita, por ejemplo, utilizar Zoom o utilizar otras plataformas para la videollamada, utilizar algunos elementos para compartir cosas o documentos, correos electrónicos. El siguiente paso ha sido utilizar aplicaciones que se pueden especializar en cosas específicas, ¿no? Utilizamos ciertas cosas como para abrir Dropbox o Data Rooms, por ejemplo, y también utilizamos las aplicaciones para, pues, temas de contratos, automatización, gestión, workflows, etcétera. Pero aquí ha quedado claro una cosa, que ni los abogados ni los clientes quieren tener 1 millón de aplicaciones pagando 1 millón de pesos en licencias. Así es que vamos a avanzar a un tema a las plataformas colaborativas. Estas plataformas colaborativas ya tienen integradas varias funciones, no solamente es una, sino ya tienen incluso ya mapeados varias, ahora sí que funciones que principalmente nos interesan a los abogados. Esto lo hacen o directamente por medio de un proveedor o teniendo alianzas entre proveedores, las muy famosas APIs, por ejemplo, que nos ayudan justamente a interactuar entre varias plataformas y que además nos permiten no solamente interactuar, digamos, entre abogados, sino pues entre más personas. Y esto es el siguiente paso. Hemos pasado de que una tecnología solamente la
opere un proveedor legal, es decir, que nosotros seamos los que estemos trabajando justamente con la tecnología y solamente nosotros, a temas de clientes. Es decir, justamente los clientes, al no querer pagar a veces a cada uno de los despachos que tiene por separado, además está revisando, diferentes licencias, pero además metiéndose a diferentes aplicaciones, han empezado a crear sus propios sistemas, sus propias aplicaciones, y entonces más bien somos nosotros, los despachos legales, los que tenemos que integrarnos a los sistemas del cliente. Al final, a donde vamos a avanzar es un tema comunitario, en donde justamente a través de muchas plataformas colaborativas podamos interactuar no solamente más personas y clientes, sino entre despachos legales con los despachos internos de las empresas. En el tema de contratos es muy claro. Siempre hemos avanzado a contratos hechos a la medida. Cada uno de los abogados tiene su estilo, la cláusula perfecta, la frase empoderada, el mejor contrato. Pero pues esto a veces causa un tipo de problemas, tanto en revisiones como en el tiempo de ejecución y elaboración. Se han avanzado a un tema de estandarización y ahí tenemos que avanzar en cuanto a dentro de los bufetes legales, pues justamente las áreas empiezan a tomar templates para poder agilizar el tema, ¿no? Ahora, en el tema de la globalización, y es también lo que tenemos que pensar, no podemos escapar solamente de la digitalización, sino de la globalización, pues cada vez los tratados internacionales, los tratados de comercio, etcétera, nos van a tener y nos van a empujar a tener estándares incluso como industria, y hacia allá vamos justamente con los contratos. En cuanto a datos, primero estábamos avanzando a un tema de, como les digo, no tener datos estructurados. Ahora vamos a avanzar a un tema de gestión de la información, donde pues por lo menos ya vamos a tener más ubicado qué estamos produciendo, para qué, quién lo está haciendo, cuánto tiempo, etcétera. Y vamos a avanzar a las analytics, que es justamente analizar estos datos para pues poder tener algunas soluciones concretas. Y un paso extra, que serían las predicciones. Es decir, vamos a poder incluso utilizar, digamos, información anterior para predecir, por ejemplo, el caso de éxito en alguno de nuestros casos judiciales, o incluso qué tanto porcentaje puede tener un contrato para ser renegociado o renovado. Entonces, nos estamos enfocando un poquito, ¿no? De solamente a abogados individuales, y luego ya avanzando a equipos completos, al autoservicio de clientes. Esto es muy importante que lo sepamos. Los clientes cada vez van a avanzar más a un sistema en donde no solamente el eje sea por abogados, sino que no abogados puedan interactuar con las tecnologías. Si podemos avanzar a la siguiente, lo agradecería muchísimo. Existen un sinfín de tecnologías, ¿no?, en el mundo que pueden ayudarnos a los abogados a tener un mejor sistema, una mejor gestión, y a veces, y esto mi hermano es programador y siempre me gusta decirlo, que me dice que no les vendan piñas. Primero, no hay que tener todas las herramientas, y segundo, hay que entender bien para qué sirve cada herramienta. Existe como mito de que la inteligencia artificial, entonces ya existe el abogado Ross que nos puede sustituir, entonces ya no vamos a existir, y cosas por el estilo. Pero el tema de la inteligencia artificial y de estas herramientas no es sustituirnos, sino ayudarnos a ciertas tareas y cambiar el concepto que tenemos del abogado. Estas son tres principales tendencias y ejes que hemos ubicado en Deloitte de las herramientas que pueden servirles a los clientes, entendiendo que no todas las herramientas son para el mismo modelo de negocios y que además cada caso en específico requiere un estudio para saber cuál herramienta les sirve más y no causar al final un perjuicio antes de un beneficio. Tenemos tecnología de gestión que justamente nos va a ayudar a varios temas. Uno, a la gestión de asuntos, a ayudarnos también un tema a facturación electrónica, a saber justamente cuánto están produciendo nuestras áreas legales o cuánto nos están costando. El proceso de gestión de vida de los contratos, del cual van a hablar posteriormente aquí José Manuel, pero que justamente tiene que ver con iniciar con la negociación de un contrato y terminar en la ejecución e incluso en la renovación de los contratos, y hay tecnologías que nos ayudan a esto. También parte de gestión de documentos, que no tienen que ser necesariamente contratos, pero justamente para ver quién está trabajando en ellos, quiénes los están revisando, qué modificaciones se hacen. También gestión de entidades legales, lo que conocemos como secretaría corporativa, es decir, saber quiénes son los accionistas, quiénes son los que tienen los poderes, qué cambios ha habido, las asambleas y todo. Ya existen unas herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto.
Tecnologías de ejecución, que aquí ya vamos a hablar de la automatización. No quiere decir que entonces tenemos que automatizar todas las tareas. Esto es un error. Hay que pensar justamente en cuáles nos van a ayudar a sacar un filtro, digamos, a pasar los filtros y a trabajar de una mejor manera. La más común es la parte de automatización contractual, de la cual ya habló un poquito Héctor, a través de templates, incluso ya llenar como algunos aspectos de forma automatizada. A nosotros nos interesa muchísimo también el tema de firma electrónica, que bueno, esto ya es un tema que hablará mi querido doctor Alfredo Reyes, pero que pues es un tema vital. Y justamente como la parte de ejecución, donde incluso hay aplicaciones que nos vayan a ayudar a esto. Y sobre la inteligencia artificial, ha habido otro mito, y ya con esto voy a terminar. Pero existe este mito de que la inteligencia artificial lo hace todo. O existe un poquito de engaño a veces en algunos abogados diciendo que están metiendo cierto tipo de inteligencia artificial como chatbots y que eso ya los hace efectivamente digitales y que nos están ayudando a un tema de análisis. No toda la inteligencia artificial es machine learning, ni deep learning, ni nada. Existen diferentes modelos. Aquí, para nosotros, creemos que los abogados vamos a tener que usar estas inteligencias para extracción de información, para la revisión de contratos, revisión de documentos, para justamente nosotros caminar a un tema de análisis profundo sobre riesgos, incluso que pueden tener nuestros clientes, y a veces ya caminar a un tema de analytics que no sea exclusivamente de abogados, sino que el cliente ya pueda accesar directamente. Y finalmente el e-discovery, que tiene que ver un poquito más con la revisión de documentos en cuanto a pruebas en caso de algún tipo de delitos. Entonces, el eje para nosotros siempre va a ser en estas tres, de todos modos, el análisis de datos. Entonces, este es, digamos, información para nosotros. Existen más tipos de tecnologías, evidentemente, pero estos son los tres ejes más importantes que creemos que les pueden servir a ustedes. Muchas gracias, Stephanie y José Manuel. Si podemos ahí pasar un poco, ¿cómo casamos todo este componente digital? ¿Cómo casamos todas estas tecnologías que hemos estado viendo? La parte del camino a la transformación que veníamos comentando, desde tener nada más herramientas ad hoc hasta tener esta función transformativa, no solo de la función legal, sino también de las organizaciones. Nosotros lo vemos, y casado un poco con lo que comentaba Stephanie hace un momento, la parte de los procesos bajo el microscopio, me voy al lado derecho de la lámina, es justamente esta parte, ¿no? El contract management, la parte de compliance, controles, asesoramiento a negocio o ser un business partner, esa parte de ser un driver dentro de la organización, que luego es complejo porque somos entidades también de personas, más allá de los avances tecnológicos que puedan existir. Y una vez más, cómo hacemos la parte de análisis y administración de cartera de litigios, entre otras, ¿no? Estas 5, si bien poniendo bajo el microscopio esos procesos, podemos decir que se engloban gran parte de las asesorías jurídicas con las que tenemos la oportunidad de compartir experiencias laborales, también es cierto que pues hay ocasiones en las que la asesoría jurídica, y como ya decía Stephanie, está entrando en un proceso de convergencia, ¿no? Esta parte donde han existido mayores sinergias, las siempre naturales que han sido las de recursos humanos, ahora a partir desde los años 2000, aquellos relacionados con temas de compliance, con áreas totalmente separadas de la función jurídica, pero lo anterior no significa que la función legal no deje de ser el centro, en gran parte, no solamente del matiz de riesgo y de los negocios, sino en muchas ocasiones, como puede darse en algunas industrias en materia, por ejemplo, financiera, en ciertas sociedades, en algunas otras reguladas como aseguradoras, es el contrato realmente, en este caso sería una póliza, pero son los contratos realmente, pues, el alma de la operación de las empresas, ¿no? De ahí la relevancia de que la asesoría jurídica cuente con una estructura que es un poco la base que ven en el círculo del lado izquierdo, donde tenga un buen control de sus procesos, tanto digitales como no, la parte de organización y personas, ¿no? Que tenga las personas que necesita o que en su caso, lo que veíamos de sourcing, tenga a los asesores externos necesarios para desarrollar sus proyectos. De lo contrario, en muchas ocasiones, y lo hemos visto, el abogado corporativo de empresa, que es una labor titánica, está en todo, pero en ocasiones pues es complicado estar teniendo 18 temas en la mesa al mismo tiempo, cuando algunos pues son más de carácter estratégico y otros más de carácter inmediato. Y el uso de la tecnología e información como el gran habilitador también de la relación hacia adentro de la compañía, a efecto de que pueda tener mayor visibilidad ese tema, ¿no? Esos facilitadores, lo que queremos nosotros es, si están bien, si en una función de consultoría legal, en ese análisis de las funciones legales se tienen correctos,
se podrá tener los grandes conductores que conlleven, y el punto más alto es la estrategia de la compañía. A efecto de que la función legal realmente pueda convertirse en un business partner, requiere primero tener estos facilitadores robustos, a efecto de poder tener mayor tema de gobierno, roles y responsabilidades, una cuestión de corporate governance, la parte evidentemente de los servicios ilegales y tareas, y sobre todo un tema muy importante que es el seguimiento que se le pueda dar a los asuntos y la comunicación con la empresa. Y finalmente, lo que buscamos es que dentro del modelo operativo legal, la función legal siempre se encuentre en la estrategia de la compañía. De ahí la relevancia del departamento legal, e importante decirlo, evidentemente los modelos son muchos, no es que este sea el único modelo, pero dentro de los modelos, esas actividades que entran, que salen de la función legal, los grados de madurez que se tienen, son cuestiones que se pueden revisar, pero también importante pensar que no es solamente lo que hacemos y cómo lo hemos estructurado, sino también cómo lo vendemos hacia dentro de la organización, a efecto de que la asesoría jurídica pueda convertirse en ese aliado estratégico que buscamos todos, aunque sea solamente un abogado, ¿no? O que sea un grupo muy grande, como puede ser en algunas de sus organizaciones. Aquí dejo un poco a Alfredo para que nos platique, pues, la cuestión del modelo operativo y también cómo son esas dinámicas, tanto de soporte estratégico como la cuestión innovadora que tiene la función legal desde el punto de vista de tecnología e información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Oye, platicar después de estos tres grandes es difícil, porque, pues, ¿qué vas a decir? Pues ya se ha dicho casi todo, ¿no? A final de cuentas, me siento como vendedor veracruzano. ¿Saben cómo son los vendedores veracruzanos? Normalmente vienen en pareja, llega el primer vendedor en la playa de Veracruz y te dice dulces, chicle, chocolates, le muevo la panza, ya sabes, ¿no? Y normalmente hay otro atrás que dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo me siento como el de atrás, ¿no? O sea, ¿ya qué más voy a decir? Bueno, pues lo mismo que han dicho todos ustedes. Y me gustaría hacer referencia específica a 10 temas, 10 grandes temas que creo que pueden ser interesantes y salpicar con ejemplos algunas de las cuestiones que ustedes han planteado excelentemente bien. En la primera, dinámica innovadora. ¿Qué entendemos por esto? Fíjense que cada vez es más importante para todos nosotros el trabajo en equipo. Normalmente las empresas se han esforzado por crear dinámicas cada vez más innovadoras que permitan a cada uno de los colaboradores aprender a trabajar unos con otros y a su vez generar un nivel de compromiso empoderando a cada uno de los integrantes. Es muy importante esta labor, este trabajo en equipo. Ahora, este trabajo en equipo ha desarrollado o ha hecho o ha propiciado la creación de nuevas formas de trabajo. Entre ellos, el trabajo a distancia gracias a un bichito chino que hubo por ahí y que todavía tenemos, que se llama coronavirus, que ha cambiado el concepto de trabajo por hora al concepto de trabajo en casa por resultados. Es interesante lo que ha venido, es interesante cómo se ha planteado, pero quisiera hacer un ejemplo de los contratos con diseño a que se refiere José. Yo hace años estaba en BBV, tuvimos la oportunidad de estar en BBV España en el área de innovación y precisamente allá en BBV España diseñamos un nuevo modelo de contrato en 2 columnas. Fíjense nada más qué interesante y el exitazo que tuvo. Del lado izquierdo, en color gris rata, en tamaño Times New Roman 8, todo el texto del contrato a la antigüita, como lo presentó José, ya saben, así como que el masacote de información. Y del lado derecho, lo que incorporamos fue lo que el abogado quiso decir. Y ahí pusimos diseño, le metimos monitos, diseño, esquemas, letra más grande, colores. No se imaginan el éxito que tuvo ese contrato. La gente empezó a leerlos. Porque yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha leído el contrato de Adobe
de Acrobat. ¿Alguien se ha tomado el detalle de leerlo? ¿Quién ha leído el contrato con Gmail? No nos hagamos pato. Nadie lo ha leído, y leer ese mazacote es la cosa más aburrida del mundo. Y nos ostentamos como abogados, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo atractivo? Primer tema era dinámica innovadora. Si quiere, el segundo es soporte estratégico. El área jurídica se ha convertido en el tiempo en una área estratégica. ¿Qué entendemos por un objetivo estratégico? Son fines o metas desarrollados a nivel global y que la organización pretende lograr en un momento o en un periodo determinado de tiempo. Normalmente en esos objetivos estratégicos se basan la misión y los valores de la organización, y con ellos se determinan las acciones y medios que se ejecutarán para cumplirlos. La función del abogado está cambiando. La función del abogado de ser un mero validador de proyectos se está convirtiendo en un partícipe en la creación de proyectos. Vámonos a la siguiente. Las siguientes sinergias en la gestión. Es cada vez más común oír hablar de buscar sinergias en el sector empresarial. Es muy común que los clientes o las áreas de tu organización te digan, tenemos que hacer sinergia entre las áreas. La idea es producir efectos adicionales derivados del trabajo conjunto de dos o más entidades o áreas. ¿Qué es lo que está pasando en las organizaciones cuando utilizan una metodología agile o esquemas de administración o manejo de proyectos? Están buscando generar una sinergia entre diferentes áreas. No se imaginan qué trabajo me costó, se los juro, dejar mi oficina en el banco, con un bañito, con todo muy bonito, y entrar a una mesa que compartíamos con áreas de contabilidad, con áreas de gestión, con áreas de responsabilidad corporativa o de prevención de lavado de dinero. Primero, el salir de ese entorno cerrado que significaba una barrera a entrar a un entorno comunitario abierto, porque era una mesa vulgar y silvestre donde compartíamos. Bueno, no se imaginan qué enriquecedor fue esa situación. Vámonos a la siguiente, por favor. Digitalización de procesos en las organizaciones. Esto no significa nada más renombrar procesos operativos o cambiarles el nombre o seguir utilizando un proceso que ya existía. Juanita le va a poner el sello rojo, Margarita recibe el documento y Pedro lo archiva en el cajón poniéndole la etiqueta número 4, ¿no? O sea, fíjense nada más, está cambiando el modelo de gestión. Estamos buscando eficientar y hacer eficientes procesos digitales. Es decir, estamos haciendo una cosa que se denomina Legal Tech, es decir, innovación legal a través de la tecnología, que se distingue del RegTech como cumplimiento regulatorio. Esta la podemos aplicar a muchos y muy variados modelos y esquemas de la propia actividad legal. Fíjense nada más, firma electrónica. Empezamos a tratar este tema hace más de 20 años. Cada vez que nos planteábamos frente a una clase o en una organización, todo el mundo nos veía y no me va a dejar mentir Víctor, que está por ahí, con cara de what, dices, ¿qué fumada está diciendo el güey este? Bueno, Alfredo, ¿no? Que estaba, dices, oye, ¿qué es esto? Y fíjense ahora, ¿quién diría que un bicho chino sería el detonador del uso de este tipo de tecnologías en México? Y lo grave, y lo verdaderamente grave,
es que se ha detonado, se ha utilizado el modelo tecnológico, empieza a funcionar de una manera conveniente y muchas empresas, por falta de previsión, tuvieron que consumir lo primero que les ofrecían. Y esto no necesariamente es el modelo más seguro de firma electrónica. Entonces debemos de tener mucho cuidado y ser muy puntuales sobre esquemas de firma que vamos a ocupar. Y en un poquito más de tiempo seguramente José Manuel nos platicará sobre esquemas y procesos de firma para darnos cuenta qué importancia tienen y qué debemos de cuidar para su implementación dentro de las organizaciones. Pero de veras hay algunas que han tomado esquemas de firma que no te la crees. O sea, dices, bueno, ¿cómo puede ser? O incluso hay proveedores que ofertan esquemas de operación en blockchain que no es blockchain. O te implementan modelos de operación que son unas fumadas mentales y yo no sé de qué otras cosas tan extrañas. Pero bueno, ya platicaremos en su momento y si nos da tiempo, platicamos un poquito con José Manuel de la parte de firma y digitalización. Ya comentaba Steffi de la inteligencia artificial, los avances que ha tenido, pero lo que hoy por hoy se está haciendo y gracias a un proyecto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con la Universidad de Monterrey y en Juzgados de Nuevo León, se está haciendo todo un modelo de inteligencia artificial precisamente para análisis de casos y sentencias y automatizar la gestión en tribunales. Se están haciendo avances interesantes y aprovechando modelos de inteligencia. Y como bien decía Stephanie, no solamente chatbots, ¿no? La parte de marketing digital, fíjate, está como mal visto que un abogado se promocione, que un abogado pues empiece. Es raro ver, miren, en Estados Unidos es muy común. Nosotros hay un comercial ahora que fuimos para ver lo de la vacuna. Había comerciales en donde nosotros somos el abogado y somos un hacha, vamos a destrozar al proveedor para que te dé el dinero porque nosotros somos muy duros y vamos a conseguir. Aquí en México los abogados se promocionan de una manera distinta, mucho, honestamente, muchísimo más fina. Pero este marketing jurídico digital engloba todas las técnicas que permitan a través de Internet captar clientela o mejorar la marca personal del abogado. Son herramientas cada vez más necesarias ya que los clientes normalmente confían en la red para buscar a sus profesionales jurídicos. Entonces, ¿cómo impulsar la contratación de servicios jurídicos en gran escala? De alguna forma automatizando procesos repetitivos, brindando certidumbre y cercanía a un gran volumen de gente y aprovechando para tener la oportunidad de dar atención personal del abogado a lo verdaderamente relevante. Fíjate nada más, establecer modelos, esquemas operativos, gestión de trámites de una manera automatizada y aprovechando precisamente esa gestión del abogado en lo verdaderamente jurídico de fondo, la atención jurídica, la atención de fondo. El contenido en momento real, la gestión de proyectos en línea, la influencer, incluso hasta el lobbying legislativo. Fíjense nada más la función de un abogado en Twitter, Estefan. Fíjate nada más cómo hay incluso asesoría, formación e incluso hasta lobbying político o legislativo respecto de determinadas cuestiones. Bueno, ¿quién no te dice incluso lucha por los derechos de la mujer, lucha por la igualdad, sororidad? Me cuesta trabajo decirlo, pero ya estoy empezando a plantearlo. A través de medios precisamente apoyados en esquemas de tecnología. Fíjense, hace 20 años desarrollamos un modelo de apoyo a la Contraloría Normativa para casas de bolsa,
¿Qué hicimos con ese modelo? Fue un modelo muy simple. Lo que armamos fue, buscamos, fíjate nada más la locura a la que emprendimos hace 20 años. Tomamos todas las circulares de la Comisión Nacional de Valores, aplicables a la casa de bolsa, las casas de bolsa, y las automatizamos. Es decir, derivamos cada párrafo de cada una de las circulares, lo derivamos a expresiones lógico-matemáticas. Y esas expresiones lógico-matemáticas las derivamos en una fórmula que aplicábamos precisamente en los sistemas centrales de la casa de bolsa. ¿Qué ventaja operativa te daba? Como contralor normativo, todas las mañanas al abrir la computadora, a tener un semáforo, estoy cumpliendo en procesos, en cantidades, en esquemas de inversión, o tengo un riesgo o estoy mal. Este modelo empezó a operar y cada vez se ha ido desarrollando más, y es posible y funciona, ¿no? Entonces se visualiza el funcionamiento en tiempo real. Perdíamos capital, sabíamos que tenías por ahí un potencial riesgo. La concientización de mejores prácticas. Vámonos a la siguiente, perdóname, José. Protección de datos. En el sentido común y buenas prácticas son las mejores defensas para prevenir y detectar contratiempos en la utilización de sistemas de tecnologías de la información. Miren, a la fecha, grandes despachos han sido víctimas de ransomware. Pues estoy hablando de DLA Piper, de Allen Grumman, muchísimo. En México, ya no voy a hablar porque tampoco me quiero quemar, pero ha habido despachos que han caído en este tema. Ahora, el 92% de las víctimas de ransomware no recupera sus datos, incluso después de haber pagado el rescate. Fíjate nada más, si no tienes previsión, generas respaldos, tienes sistemas de gestión de información, cumples con lo dispuesto en la normatividad en cuanto a alertas tempranas, en cuanto a lo que tú quieras, te estás poniendo en riesgo y estás poniendo en riesgo a tu propia gente. Vámonos a la siguiente, que es analítica predictiva, porque a final de cuentas este uso de matemáticas avanzadas, como a mí me reprobaron en la prepa en matemáticas, y me costó y me dolió como no tienes una idea. Cuando se me ocurrió decir, oye, pues, ¿qué vas a estudiar? Pues lo primero que dije es todo menos matemáticas. ¿Qué carrera hay que no tenga matemáticas? Pues me dijeron derecho, y allá voy, y no me arrepiento, me encanta el derecho. Pero fíjense nada más, estoy especializado en una área del derecho que tiene que ver 100% con matemáticas, que es la firma electrónica. Y lo malo es que me gusta. Así que por favor, nunca digan de esta agua no beberé, porque van a caer redonditos. Es más, yo estoy diciendo que ya no voy a vivir en las lomas de Chapultepec, ni voy a tener un Rolls Royce, ¿sabes? ¿No? Entonces, bueno, pues es el análisis. De hecho, analítica predictiva ya se está empezando a utilizar en procesos de contratación, en procesos de mediación y en sentencias, de una manera muy efectiva, y está funcionando. Obvio, como bien decía Estefan, sin sustituir al juzgador, sin sustituir al mediador, pero como un apoyo al mismo de una manera impresionante. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el final de todo esto? El jurídico, más que una área de validación, se está creando, está dejando de ser una área estable y se está volviendo una área core de negocio que desarrolla y mejora productos. Es decir, el área jurídica se está embebiendo con el área tecnológica y en conjunto con el área de negocios está creando productos, está desarrollando servicios y los está haciendo de una manera mucho más eficiente a un costo menor en la regulación. ¿Qué pasaba antes? Se desarrollaba un producto, el área de innovación, el área de sistemas, y se lo mandaban al abogado para revisión.
¿Qué hacía el abogado? No se puede. Era la pared, tienes que cambiarlo, tienes que rehacerlo. Si tú involucras al abogado de origen dentro del propio desarrollo, tendrás infinidad de opciones y se pueden lograr de verdad objetivos mucho más interesantes. Yo ahí quiero dejarla precisamente para comentar algunas implicaciones en adelante. Creo que José quería comentar algunas implicaciones y después darle la palabra a José Manuel. Gracias de veras por el favor de su atención y estoy puesto para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenísima presentación o sea, después de estas espectaculares exposiciones, ahora voy yo a comentar principalmente las implicaciones, porque entiendo que José tiene algunos problemas con su conexión en estos minutos, así que para luego ya entrar en materia del contract management, ¿ya? Una de las principales implicancias, o sea, con la que quisiera partir en este reemplazo de José, antes de entrar al contract management, es o nos transformamos o nos transforman finalmente. O sea, es evidente que justamente son las gerencias legales las que cambian ahora ya, o justamente las otras áreas de negocio a punta de la competitividad que tiene que tener la gerencia legal o a punta de la necesidad de negocio, van a terminar cambiando la forma en que operan las gerencias legales. Esto es una urgencia, es un critical to change, no es algo que uno pueda simplemente elegir, ¿ya? Es el principal mensaje que quisiera dar de todas las espectaculares exposiciones que han ido dando a lo largo de este webinar. Y bueno, de las conclusiones que también se pueden tomar, es que justamente hay temas de procesos que hay que optimizar, que van de la mano con tecnología, obviamente un potenciamiento de las personas con las que trabajamos, ¿ya? Y ciertos aspectos estratégicos que tienen que tener las gerencias legales para llevar adelante todos estos cambios y aspectos que han ido comentando tanto Alfredo como Leticia, Stephanie y Héctor, ¿ya? Y obviamente también José. Y bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué conclusiones podemos ir tomando para seguir avanzando? Bueno, por un lado, diseñar una estrategia de transformación digital, ¿ya? Eso es importante, o sea, que volviendo al punto estratégico, cómo podemos subirnos al futuro de las gerencias legales a través de una estrategia de transformación digital que pueda viajar en esta jornada que explicaba Héctor, desarrollar una mentalidad de servicio centrada en el usuario, donde se pueda pensar en el cliente, pensar cómo piensan las demás áreas que colaboran en el negocio. ¿Ya? Justamente aquí Alfredo, cuando hablaba de la colaboración en el negocio, también está tocando en parte la necesidad de pensar en cómo piensan los clientes, o que pueden ser los clientes internos derechamente de una gerencia legal dentro de una organización, como también pensando en el cliente final, porque muchas veces pasa que la manera en que se desenvuelven los procesos legales pueden perfectamente terminar impactando al cliente final, llámese, por ejemplo, en un contrato de seguros, o cualquier otro tipo de contrato donde el usuario final tiene una llegada importante, y la manera de plantear ese tipo de contratos va a ser muy importante en cuanto a que los equipos legales deben tener una visualización de negocios también, de pensar en el usuario. Aprender a construir sistemas internos, bueno, estos sistemas más que desarrollarlos, o sea, bueno, hoy día Stephanie nos dio una tremenda clase de cuáles son las tecnologías que uno puede tomar, ¿ya? Y acá yo quiero hacer una precisión, más que construir sistemas, porque yo como fundador de WebDocs soy el principal directamente exponente de que las soluciones in-house no son las más eficientes. Hoy día existen una serie de empresas que se dedican como WebDocs, a justamente solucionar casos concretos en cada una de las tecnologías que Stephanie mencionó. Entonces, pero sí, esta construcción del sistema interno va de la mano con tener en cuenta cómo contratar estas soluciones, ya sea estas plataformas que se refería a Stephanie, ya en una mayor evolución, obviamente viajando con todo lo que ella dijo, pero pensar en contratarlas e integrarlas. Hoy día, la gran mayoría de los sistemas que existen en el mercado, muchos de ellos software as a service o software como servicio, son totalmente integrables entre sí. Entonces uno puede pensar en un stack de soluciones combinadas que sigan esta estrategia de transformación digital y obviamente que aceleren la competitividad de la gerencia legal. Y finalmente, empezar el cambio con las áreas de mayor impacto. Obviamente, y esto también puedo citar mi experiencia desde WebDocs, existen áreas que tienden a ser más intensas en trabajo, más intensas en colaboración. Es muy común ver que los procesos, los sell-side contracts o los contratos de venta, sean un proceso que es muy importante optimizar. Entonces los equipos comerciales
tienen que estar muy alineados con los equipos legales. Esa colaboración es fundamental, y más allá, ya en un caso concreto, las integraciones de sistemas de gestión de contratos con CRMs o herramientas de gestión de ventas pasan a ser muy importantes, como también la integración y el alineamiento en el trabajo entre estos mismos equipos de venta y estos equipos legales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los buy-side contracts o los contratos de compra, donde justamente, por decir algo, conlleva la necesidad de la colaboración entre las gerencias legales y los equipos de compra. Entonces, eso, por lo que acabo de decir, los equipos de compra, los equipos de venta pueden ser perfectamente áreas de mayor impacto, dado que el flujo contractual, por ejemplo, es muchísimo, ¿ya? Entonces, eso es solo un ejemplo, pero estos cuatro aspectos son súper relevantes. Entonces, cuando también hablamos de las áreas de mayor impacto, no solo nos referimos a poder optimizar la colaboración entre departamentos, sino que cuáles son esas materias de tecnología, de procesos con las cuales hay que partir. Y es ahí justamente donde yo hago la siguiente pregunta: ¿en qué tareas podemos generar mayor impacto en la gestión de departamentos locales usando tecnología? Y es ahí donde, primero que todo, quisiera citar a la Association of Corporate Counsel en un reporte del 2019, Global Legal Departments, donde una de las frases que se infiere de este reporte, y también se menciona en distintas partidas, es que the contract management is a key function of a legal department and one of the most important regarding work allocation. O sea, finalmente de las principales cargas de trabajo de un departamento legal van de la mano con la intensidad en contratación, la generación de contratos, la aprobación de contratos, la negociación, la administración. Y eso, al ser es una tremenda e importante, un tremendo elemento en cuanto a carga de trabajo. Y no solamente es importante automatizarlo y modernizarlo, sino que también, citando otra frase de un reporte de la World Commercial Contracting, uno de los principales problemas que existen en la contratación, además de ser una de las principales fuentes de carga de trabajo, es que los equipos comerciales, llámese compras o ventas, se involucran tarde en los procesos contractuales. ¿Y esto qué significa? Que justamente los equipos legales tienden, al no colaborar de manera adecuada con los demás equipos comerciales, a plasmar en los contratos situaciones que no necesariamente resuelven el propósito de un negocio. Entonces, este problema que se menciona, o sea, el tardío involucramiento de los equipos legales en relación con los equipos comerciales, impacta en la calidad también y en la estructura de los términos que se plasman en el contrato. Y eso impacta también a las relaciones de corto y las relaciones de largo plazo en términos contractuales. O sea, las relaciones contractuales tienden a ser más cortas e impactan más fuerte los resultados cuando justamente no se involucra al negocio dentro de esa generación contractual. Entonces, ¿cómo podemos promover esa colaboración? Es justamente lo que yo voy a hablar desde WebTalks, y voy a también invitar aquí a Alfredo a que me pueda, cuando ya entre en el proceso contractual, a hablar un poco también de la firma electrónica. Y por favor, Stephanie, si me quieres interrumpir o complementar, bienvenida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros desde WebTalks? Proveemos un software global para gestionar los contratos de forma 100% digital, desde el principio hasta el fin. Y lo que hacemos es resolver de forma integral la necesidad de la gestión contractual de las empresas de manera transversal, invitando a que los equipos legales puedan ser una fuente de colaboración dentro de los equipos de operaciones, de ventas, de finanzas, de compras, de recursos humanos, ¿ya? Justamente optimizando su gestión a través de un mejor manejo de contenido, un mejor manejo de procesos, una mejor colaboración con las áreas de negocio, una digitalización de los mismos procesos y un manejo de datos eficiente, ¿ya? Justamente eso es lo que hacemos, y dentro de ese marco nosotros optimizamos un proceso contractual, o lo que es el Contract Life Cycle, que parte desde cómo se solicita un contrato. Una solicitud puede ir de la mano con que un área de negocios necesita pedirle a una gerencia legal el desarrollo de un contrato. Esta solicitud puede ser donde la data se agregue manualmente por quien necesita la información, como también, por ejemplo, WebDocs es capaz de captar a través de APIs o de integraciones información de otros sistemas que permitan que dicha solicitud contractual provenga en su información de otro sistema, de otra herramienta de enterprise software o de cualquier tipo de software. Luego viene todo lo que es la fase de la confección o revisión del contrato, donde justamente por un lado está lo que es crear un contrato y tener buenos templates o machotes, como se dice en México, tanto de modelos completos o cláusulas, ¿ya? Como por otro lado es revisar la información, ¿ya? Porque acá dentro del proceso contractual se habla de lo que son los first party o third party contracts. Y dentro de los first party hablamos de contratos que nosotros dominamos, que nosotros tenemos nuestros propios templates y nuestra compliance contractual. O hablamos también de la revisión del contrato, donde yo tengo un contrato de un tercero, justamente, que tengo que revisar y ver si se adecúa a mi estándar o compliance contractual.
Bueno, acá nosotros justamente proveemos distintas soluciones para tanto confeccionar como revisar contratos, ¿ya? Luego, dentro de la colaboración y negociación, este contrato tiene que negociarse, entonces es algo que también se contempla en el proceso contractual, y la colaboración va de la mano con colaborar con mi propio equipo y hacerme una mejor versión del contrato y monitorear ese contenido, como también negociarlo adecuadamente con las siguientes partes y tener una trazabilidad de todo ese proceso. Luego la aprobación, cómo yo puedo captar las distintas aprobaciones de cada uno de los involucrados, y justamente en todo este proceso ir integrando ir integrando a todas las áreas de negocio, pero también ir visualizando hacia las mismas el estado de cada uno de los contratos. Un típico problema que vemos que las gerencias legales nos manifiestan es que al no tener visibilidad justamente de sus procesos contractuales, hay una tremenda cantidad de ansiedad en la organización, porque todos quieren saber en qué estado está el contrato y todos creen que la gerencia legal es la más lenta, cuando en verdad muchas veces no es así, justamente, y este tipo de herramientas permite dar visibilidad justamente a las áreas de negocio de los estados en los cuales se encuentra el contrato. Y obviamente esa aprobación termina en una firma. Qué mejor que invitar al padre de la firma electrónica en México para que nos cuente un poco cómo es esta firma dentro de México y cómo ha sido su adopción, y porque justamente nosotros tenemos tanto una versión de firma simple como firma avanzada. Alfredo, por favor. Pues mira, la verdad es que todo esto surgió con la adopción en México de lo dispuesto por la ley modelo de UNCITRAL en materia de comercio y firma electrónica del 29 de mayo del 2000 y del 29 de agosto del 2003. Entonces, bueno, pues se habilita la posibilidad de utilizar diferentes medios para poder firmar un documento electrónico. Se define qué es un mensaje de datos, cómo puede operar. La gran ventaja que ha hecho WebDocs es que pues ha integrado dos modelos de firma dentro de su propia plataforma. Una firma simple que deviene de un intercambio de claves y contraseñas y es perfectamente válido en derecho, que incorpora además una constancia de conservación para garantizar integridad y accesibilidad, allegándose de una presunción legal de atribución que está contenida en el 90 del Código de Comercio. Ya me la sé de memoria, porque ya nada más dice mi esposa, cuando vas a hablar de firma, nada más te apachurras aquí y ya sale solito, ¿no? Ya es... y por otro lado, un modelo de firma electrónica avanzada, utilizando el certificado digital de e-firma del SAT, con también validación por parte de la registradora del SAT para poder firmar con no repudio, es decir, con plena garantía jurídica de operación. Entonces, ese es el modelo que utilizan. La verdad es que ha creado alianzas y ha establecido procesos de validación y de verificación y ha funcionado muy bien. A mí me pidieron que ayudara a revisar el modelo de firma que utiliza WebDocs y la verdad es muy bueno y opera bien. Pues, ¿qué más te puedo decir, José Manuel? Ya Muchísimas gracias. Comercial te estoy dando, mano. No, tremendo. Lo importante es que sea una validación objetiva y de un experto como tú. Qué bueno, van bueno. a volver a invitar a Alfredo, ¿eh? Eso seguro. Ahora sí, mano, ¿qué le vamos a hacer? No, y un tema muy importante que a mí me gustaría ahí comentar también, porque lo he visto en varias de las preguntas que nos hacen, y muchas gracias ahí por todas sus preguntas. No sé cómo vayamos a hacerlo hacia el final, pero viene muy al caso con lo que comenta Alfredo y con una pregunta muy particular que es si va o no esta firma a sustituir eventualmente a la fe pública. Algo que es muy importante decir desde el punto de vista de un abogado digital es que para nosotros evidentemente la cuestión con los fedatarios lo vemos como un mal necesario, ¿no? Ocurre, y tenemos ahí algunas cosas, Alfredo no me dejará mentir, en donde sí, por regulación, en el caso mexicano, ¿no? Regulación fiscal o regulación de otro tipo, sigue teniendo alguna necesidad de firmas autógrafas, y también, evidentemente, ocurre la cuestión relacionada con fecha cierta. Lo anterior no significa que estas firmas, al contrario, su uso va a ser que eventualmente sea completamente sustituida esta cuestión, y las periciales que se presenten en todos estos juicios, que ya existen y ya ha habido dos muy grandes, sean justamente periciales informáticas más que, digamos, grafoscópicas, ¿no? Lo que va a implicar eso desde un punto de vista. Y la otra es que estas firmas eventualmente también, para efectos de validez y fe pública, tratándose, por ejemplo, de lo que comentábamos de fecha cierta,
poco a poco se irán reconociendo, se irán reconociendo en todos los diversos ordenamientos mexicanos, porque luego encontramos, como bien dice Alfredo, el 90, y tenemos ya desde hace muchos años, y los que estudiaron derechos en mis épocas también nos obligaban a repetir como pericos en 1803 y 1811 del consentimiento. La cuestión importante está sobre todo en entender que es una forma a través de otra tecnología, como diría el código, ¿no? Signos, de autenticar la validez de un contrato, lo que implica evidentemente que en México la validez de estos instrumentos pues es plena, ¿no? Cuestiones fiscales, todavía queda un camino por caminar. Y ahí un poco regresando al comentario que daba Alfredo en relación con la evangelización que le tocó hacer en los años 90, yo no sé qué hiciste en esas épocas, porque actualmente me sigue pasando y con gente de mi generación, que pues vamos un poco, y cuando quieres hablar de modelo de gestión legal, pues ocurre que dicen, bueno, pues ¿a qué te dedicas, no? Bueno, me dedico a ser abogado, pero también podemos ver temas operativos o de counseling más allá. Y veo tanto a Stephanie como a Alfredo con la mano levantada para hablar más de la firma, porque creo que es el tema del que más preguntas nos han hecho. Por favor, Stephanie, tú Muchas primero, gracias, no faltaba más. mi querido doctor. Bueno, pues yo en lo personal considero que ahorita depende del modelo de firma y depende de cuántos elementos de verificación de identidad y todo esto le sumen a la firma para saber si justamente los notarios o corredores pudieran dar un paso extra y ahora sí que ayudar a estas firmas a tener más elementos que vinculen al firmante. Esto podría ser algo de ayuda. Tal vez cuando avancemos más, y así estamos avanzando a temas de identidad digital, incluso identidad digital biométrica y todos estos elementos, cada vez sea menos útil, posiblemente para algunos actos, los notarios o corredores, pero pues también se va a transformar de alguna manera su labor. Como bien aquí comentó Héctor, más bien algunas funciones importantes van a cambiar a lo mejor y vamos a tener que darle un poco de centro más a los ingenieros o incluso a los proveedores de firma electrónica, que sean los que le expliquen a los jueces y a las autoridades cómo funciona y cómo se hicieron las autenticaciones y verificaciones de identidad. Pero creo que en el momento yo podría decir que dependiendo del acto jurídico y dependiendo de la firma, el trabajo de la fe pública puede ayudar a empoderar un poquito más, en algunos casos, estas herramientas por el proceso legal, es decir, por la presunción legal que tienen. Muy bien, Steffi. Oye, yo tengo un comentario bien interesante y te digo porque he tenido oportunidad de asesorar a los notarios del Estado de México, de la Ciudad de México, de Chihuahua y también al Colegio Nacional. Y también a los corredores de Jalisco y también pues apoyando a la Secretaría de Economía en este sentido. Yo creo que viene un cambio de la función notarial. Es decir, pues ya hoy por hoy, por ejemplo, tanto en el Estado de México como en Yucatán, como en Jalisco, como en algunas otras partes de la República, la gestión notarial ya incorpora dentro de la normativa el uso de medios tecnológicos y el uso de la firma electrónica. Hoy por hoy, el Colegio de Notarios utiliza y lleva a cabo certificaciones notariales usando firma electrónica. Hay una reforma del reglamento de la ley del notariado precisamente ahora en proceso para establecer todo un modelo de gestión notarial electrónica, utilizando modelos de firma electrónica, incluso una llamada firma electrónica notarial. O sea, vienen cambios bien importantes dentro del esquema de la gestión notarial. Es decir, la propia gestión notarial se está automatizando en un proceso electrónico también y reconociendo modelos de firma electrónica. Ya corredores en algunas partes de la República ya reconocen modelos de firma electrónica e incluso tú puedes pues hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando con juntas de consejo a través de medios tecnológicos, siempre y cuando están establecidos en los estatutos? Es viable hacerlos, o a través de modelos o poderes, offset si tú quieres, con proxies puedes manejar e incluso establecer
pues estos acuerdos o que son acuerdos totalitarios de socios tomados fuera de asamblea, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, el uso de medios tecnológicos y la forma en que se está instrumentando, tenemos ya pues una reforma, una iniciativa de reforma precisamente apoyada por la Barra Mexicana de Abogados en la Comisión Mercantil para utilizar modelos de firma electrónica en asambleas, ¿no? Tenemos otra en relación a documentos transmisibles electrónicos y pagarés electrónicos. Y hay un criterio de pro de con que sería muy interesante y con mucho gusto te lo comparto, Héctor, en donde se establece que es posible considerar como fecha cierta la establecida en una constancia de conservación emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado por Secretaría de Economía, amparada en un reloj atómico como sello de tiempo. Fíjate entonces cómo las cosas están cambiando, le está dando un valor. Ahora, tú me dices blockchain en sustitución del notario. Híjole, yo creo que no, y te voy a platicar por qué no. Perdón por meterme, José Manuel, pero es un tema que me apasiona. Pero aquí hay una cuestión. Y había una pregunta en el chat en relación a blockchain. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita blockchain está de moda. Todo el mundo quiere utilizar blockchain y pues la verdad a pantalla y suena muy bonito decir, oye, yo voy a utilizar blockchain. ¿Qué es lo que está pasando? Blockchain es muy útil, es muy bueno, pero tiene un problema. Bueno, no tiene un problema, tiene una forma de uso. Es decir, yo voy a utilizar blockchain entre partes que no confían entre sí. Si voy a llevar a blockchain un proceso que voy a centralizar, resulta ineficiente y caro. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle a mineros, porque me va a costar, voy a requerir el consenso de todos los mineros para subir la base. Entonces, no tiene caso. Para eso mejor tengo un modelo centralizado. En cambio, si voy a trabajar con partes que no confían entre sí, blockchain es la maravilla, funciona muy bien. Entonces, cuando yo voy a ocupar a un fedatario para certificar un acto jurídico, normalmente tiene una naturaleza registral. Y ese registral es centralizado. Entonces, ¿qué caso tiene funcionar a través de un modelo de blockchain en un esquema centralizado? La verdad no sirve de nada. Entonces, a pantalla, yo le llamo a pantalla tarugos. No le hagan caso, no sirve por ese lado y yo creo que podemos ocupar modelos de blockchain, por ejemplo, para pagarés electrónicos, garantizar cadena de endosos, grandes cosas, pero no nos desgastemos por cosas que lo único que van a hacer es apantallar sin tener una función objetiva a mi juicio. Disculpen por meterme, pero pues es un tema que me gusta. Muy bueno. Que no les vendan piñas, es la frase. Exacto, eso es lo que dice el hermano de Stephanie y yo lo rubrico, seguro. Buenísimo. Muchas gracias por ese complemento. Creo que esa es la idea justamente de poder contarle a todos nuestros auditores cómo vemos ese futuro de las gerencias legales, y todo lo que dijo Alfredo y Stephanie son cosas clave. Así que muchas gracias. Y bueno, y continúo dentro del proceso. Que habíamos llegado hasta el proceso contractual en todo lo que era la etapa de solicitud, confección, colaboración, aprobación y firma. Y bueno, esos mismos contratos que pasan por todos estos procesos, con todas estas tecnologías que también muy bien explicó Alfredo en la parte de lo que es firma electrónica, van quedando también en un repositorio central de acceso al portafolio contractual, donde justamente todos los contratos se pueden acceder, analizar. También se puede hacer un seguimiento y gestión, específicamente ir conociendo proactivamente qué tipo de alertas o acciones hay que realizar sobre los contratos, hacer una reportería y análisis, como bien decía Stephanie. Es muy importante también manejar los datos de los contratos y eso, para llegar allá, primero, para tener reportería y análisis, es fundamental pasar por cada uno de estos pasos. Si no hay suficiente flujo de información que se almacena adecuadamente en las bases de datos, por ejemplo, de WebDocs,
no se va a poder hacer una gran reportería o análisis de esa contratación, hasta que haya mayor flujo. También, obviamente, esa reportería puede aplicar sobre el histórico de contratos que tengan y cargarlos, que se puede hacer en Webdocs, y sacar reporting de ahí también, ¿ya? Y bueno, todo lo que es la gestión de términos y renovación. Todos estos contratos van teniendo fechas de expiración y obviamente se van renovando. Nosotros cubrimos todo este proceso y obviamente la gerencia legal es acá un eje central dentro de la colaboración con las demás áreas de negocio, dentro del proceso de la prefirma, como también cuando ya hay que acceder a los contratos en tiempo real, hay que modificarlo adecuadamente, tomar reporterías de distintos tipos y obviamente gestionar y negociar esa renovación. Todo esto es muy importante. Bueno, en Webdocs nos enfocamos de que se puede hacer dentro de un contexto de user experience muy fácil. Entendemos que el diseño es algo fundamental y es por eso que nos preocupa constantemente, y uno de nuestros principales focos estratégicos es de hacer muy fácil esa interacción, y que justamente las áreas, porque las áreas van a poder colaborar dentro de un mundo digital en la medida que todo esto se haga con un diseño centrado en el usuario muy fácil de operar, ¿ya? Bueno, hoy día operamos con distintos tipos de clientes en 11 países, con marcas de talla mundial que ya justamente están optimizando con sugerencias legales estos procesos, obviamente en colaboración con todas las otras áreas, porque el contract management no es solo una herramienta enfocada en legal, es una herramienta muy transversal. El contrato es un activo que toca a todas las áreas de negocio, como bien dijo Héctor hace un rato atrás, es el alma del negocio. Entonces, justamente el contrato, como impacta cada una de las áreas, es que nosotros ayudamos a automatizar el proceso completo, involucrando a departamentos de compras, de ventas, de marketing, gerencias generales o directorías generales, etcétera, ¿ya? Y bueno, y para ir concluyendo algunos beneficios, bueno, y acá voy a intentar ir rápidamente a los puntos. Hay todo un tema en cuanto cuando uno optimiza y digitaliza el proceso contractual, finalmente hay toda una serie de ahorros que impactan en cada una de las etapas del proceso, ¿ya? Desde cómo se centraliza el tiempo, o se gana tiempo en el manejo de las solicitudes contractuales, todas estas solicitudes que yo les comentaba. Cuando un área de negocio necesita un contrato, por ejemplo con Webdocs, lo que hace es agregar dicha información, ya sea integrado con un sistema o a través del tipeo manual de una persona. Eso genera automáticamente un contrato que parte con un flujo automático y que sabe justamente con qué aprobadores tiene que ir avanzando, ¿ya? Reducción de tiempos de creación y aprobación. Es muy importante que cuando uno estandariza, que es algo que también se ha ido conversando en este webinar, cuando uno estandariza los templates, estandariza las cláusulas, o al mismo tiempo sabe con qué estándares trabajar, como también decía Stephanie, uno tiene la capacidad de reaccionar más rápido y de, obviamente, reducir riesgo y también reducir tiempo, ¿ya? Entonces, porque uno sabe cómo operar con ese template, como con esa cláusula, ¿ya? Y el equipo legal tiene que tener disponible esa información para poder reaccionar. Eso es algo que también hacemos desde Webdocs. Agilidad e integración de los procesos de aprobación y firma de contrato. Bueno, nosotros justamente nos encargamos de poder ser transversales en ese proceso, o sea, integrar a todas las áreas en el proceso. El monitoreo de los contratos. Justamente, como les decía hace un tiempo, la gerencia legal tiende a ser un área que para muchas empresas es una caja negra. No se sabe en qué estado se encuentran los contratos. Entonces, la visibilidad pasa a ser un factor clave en lo que es el manejo de la ansiedad muchas veces, y obviamente en poder darle visibilidad a los otros departamentos de que justamente se está avanzando en los procesos en los tiempos indicados, porque bien sabrán que un contrato de venta y sus tiempos es fundamental verlo desde el ángulo de que el equipo de ventas necesita cerrar el negocio y el equipo legal está ya avanzando en dicho trabajo. Esa visibilidad hacia el equipo de ventas es clave, como lo mismo pasa en la contratación de un proveedor con los equipos de compra. El acceso rápido y oportuno a la información. Es súper importante tener en cuenta que la información debe poder ser accedida rápido. Si alguien tiene que hacer una modificación o acceder a un antecedente importante que debe citarse en el contrato que voy a redactar o en el anexo que voy a redactar, donde tengo que hablar de una modificación o de algún aspecto de precios o servicios, la información de mis contratos y de mi historia tiene que ser rápidamente accesible, y eso es algo que también nos encargamos de hacer, ¿ya? Obviamente proveer firma electrónica, que ya aquí nos dieron un tratado al respecto, y obviamente también en nuestros webinars de firma electrónica que hemos hecho con Alfredo hablamos mucho más profundo de ese tema. El control de los hitos y fechas clave en el punto 7 también es importantísimo. Ustedes bien sabrán que cuando el contrato se termina de armar por la gerencia legal, obviamente en colaboración con las áreas, esto se firma y empieza a desarrollarse un negocio que se tiene que controlar. Entonces es ahí justamente como nos encargamos de permitir un control absoluto. Y obviamente el control de la reportería que ya les explicaba permite tomar buenas decisiones sobre los contratos y obviamente controlar el riesgo contractual. Entonces justamente eso, yo creo que todos estos puntos ya lo he ido mencionando a lo largo del webinar. Justamente el impacto dentro de la automatización del proceso contractual
va de la mano con la incluso la recuperación de los ingresos anuales de una organización al automatizar sus contratos, porque hay distintas fugas de valor que se dejan de tener. Justamente, les puedo dar un ejemplo, muchos de nuestros clientes tienen contratos de software, muchos de esos contratos de software tienen uptimes, justamente las cláusulas de uptime muchas veces impactan dentro del ingreso que uno puede tener como compañía de software, porque justamente si algún problema hubiera ahí, entonces justamente al manejar bien las condiciones de un contrato tecnológico donde haya que administrar bien una cláusula de SLA o uptime, puede ser algo que impacte en mis ingresos. ¿Ya? Reducir el tiempo de generación de contratos. Hay muchos aspectos que se pueden automatizar, mucho trabajo. En todas las gerencias legales existe trabajo automatizable. Un gran porcentaje de la carga de trabajo contractual que yo mencionaba es totalmente automatizable, entonces hay al menos una oportunidad de reducir un 30% de su tiempo, según nuestra observación. Ahorrar un 5% de los costos anuales de la empresa en todo lo que tiene que ver con contract management, o sea, porque existen muchas personas que involucran el tiempo de su día a día en ese acceso. Por ejemplo, que un equipo de ventas tenga que acceder justamente a revisar un contrato con un cliente y no lo tenga accesible, obviamente, y tenga que recurrir a otros medios, esa pérdida de tiempo, nosotros obviamente junto con otras interacciones somos capaces de reducirla. Y obviamente dar plena trazabilidad en el proceso contractual. Bueno, esa sería la presentación. Muchísimas gracias a todos los expositores y bueno, justamente ahora en estos últimos minutos los invito a que podamos ir revisando las preguntas y ya se han ido respondiendo varias, pero vamos revisando qué preguntas quedan. Y también aprovecho desde ya de dejar los invitados a un siguiente webinar que también vamos a estar realizando sobre transformación digital en los departamentos legales, mucho más enfocado justamente en ese concepto, solo para mostrar otros ejemplos de lo que se ha ido conversando durante este webinar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. No sé si alguien, Alfredo, Héctor, Stephanie, quisieran decir algo mientras tanto. Voy a ahora... Sí, si quieres tomo yo aquí la primera, que veo que me Dale. arrobaron. Y pues nada, me siento comprometido a contestarla, ¿no? No, un poco acá lo que preguntan es cómo ha cambiado, y la verdad es que la vida del abogado ha cambiado muchísimo, porque somos gente a la que le gusta a nuestros clientes vernos en vivo, y me lo ponen así, ¿no? ¿Cómo ha cambiado del face to face a esta era digital con cliente? La verdad es que las herramientas tecnológicas se han vuelto habilitadores. Creo que la realidad no es ajena porque nos dediquemos al tema del derecho. Sí, en efecto, estábamos mucho más acostumbrados a estar en las oficinas del cliente o a ver a los clientes en nuestras oficinas. Pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia interesante que, como también ya comentaba Alfredo hace un buen rato, que la verdad es que esta función legal pues cada vez se encuentra más relacionada con la función de negocio, ¿no? Esa parte de ser un aliado es importante, esa parte de tener esta integración con la línea de negocio es importante, pero también cómo ha cambiado, sí, en efecto, pues se extrañan algunas cosas, pero no por eso hemos parado. Yo diría incluso que nos hemos vuelto más productivos en algunas ocasiones al tener menos desplazamientos. Por otra parte, evidentemente, las sinergias o las relaciones que se generen con los clientes, pues se ven modificadas conforme a esto. Creo que ahorita, dentro de todo, puedo decir que, sobre todo hablando de este tipo de temas de digitalización, de procesos, de consultoría de la función legal, la verdad es que las cosas han ido bastante bien. Y pues nada, creo que en ese sentido iba. Y la segunda, si quieres, la hacemos José Manuel, y dejaría a lo mejor ahí a Stephanie y Alfredo, que hablan justamente, ya lo adelantabas, Alfredo, pero la parte de fecha cierta, ¿no? Si nos pudieras repetir un poco lo que comentabas, y la cuestión relacionada con títulos de crédito. Pagaré, Específicamente el pagaré es el rey de los títulos. Y claro, existen muchas funciones. De hecho, hay varias operaciones grandes en las que aún y cuando tengamos los medios de autenticación, como que hasta da miedo, ¿no? Entonces, si pudiéramos hablar un poquito de pagaré y de fecha cierta. Claro, claro, con muchísimo gusto. Mira, el tema de fecha cierta surgió a raíz de, pues, algunos empresarios que de una manera no muy propia, pues, prefechaban contratos para poder deducir impuestos. Entonces, pues como que no le gustó mucho al SAT, inició un procedimiento en contra de ellos y hay sentencias y hay un criterio de los jueces en relación con el tema. Incluso hay una jurisprudencia en donde se establece que pues todos los contratos que se pretendan deducir deben de tener fecha cierta. ¿Y qué entiende por fecha cierta? La fecha cierta se entiende
que pues haya sido validada por un fedatario, que el fedatario haga constar una situación así, que se haya inscrito en un registro público o que se hubiere muerto alguno de los partícipes en la relación. Dime si me equivoco, más o menos va por ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? De hecho, se solicitó, estos perritos que están aquí ya son muy aplatosos, pero yo no sé, pero bueno, me voy a acercar más. ¿Qué hacen estos? Hubo este criterio, pues se refiere a documentos físicos, no a documentos electrónicos. Hubo una consulta al SAT, a la Administración General de Servicios al Contribuyente, comentando que pues se cuenta con la estampa de tiempo de un reloj atómico en un momento determinado y la firma electrónica avanzada de un prestador de servicios de certificación acreditado por Secretaría de Economía, que si bien no cuenta con fe pública, pues tiene una acreditación establecida por la propia Secretaría de Economía. La Administración General de Servicios al Contribuyente consideró válido la constancia de tiempo, la constancia de conservación, y lo considera como un equivalente a fecha cierta. Pero después, Prodecon también estableció un criterio sobre el particular y estableció un criterio específico como Prodecon, diciendo que la constancia de conservación sirve para validar fecha cierta. Está publicado como criterio de Prodecon. Entonces, la verdad es que el SAT, si tú cuentas con una constancia de conservación emitida por un prestador de servicios de certificación, no vas a llegar a juicio porque el SAT no la va a pretender objetar, ya que hay un criterio de Prodecon y tienes también el punto de vista de la Administración General de Servicios al Contribuyente. Esa es la parte de fecha cierta y es una tranquilidad porque salía carísimo al empresario ratificar ante fedatario todos los notarios. Yo no conozco notario pobre y ratificar ante fedatario es una lana, cuesta. O si no, tener que matar a la contraparte o pues ir a un registro público, pues me sale más caro el caldo que las albóndigas, porque no me van a aceptar en cualquier registro público el registro del contrato. Entonces, la verdad es que ha sido una salida muy interesante que han utilizado algunas empresas grandes y funciona convenientemente bien. Todavía, y quiero aclararlo, Héctor, esto es bien importante, no se ha, pues, ¿qué te diré? No ha habido una opinión ni ha habido una resolución por parte de tribunales, porque no ha llegado hasta allá y no hay ninguna forma en que hubiera llegado. Esa es la parte de fecha cierta, ¿no? Hasta allá vamos. La otra parte, la parte de títulos de crédito. Nada más. Ahí está. La parte de títulos de crédito. En la parte de títulos de crédito debemos entender, no es una prohibición legal que existan títulos de crédito electrónicos. Es más, el Código de Comercio es supletorio de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. El problema es básicamente técnico. Fíjate, yo como emisor de un título de crédito, como receptor de un título de crédito, yo tengo la obligación de verificar que la cadena ininterrumpida de endosos. ¿De qué manera voy a verificar esa cadena ininterrumpida de endosos en un documento electrónico? ¿Por qué? Porque no existe la manera para poder hacerlo único. Imagínate, yo te doy un correo electrónico. ¿Cuál es el original del correo electrónico? ¿El que esté en mi bandeja de salida o el que esté en tu bandeja de entrada? Y si tú lo recibes, tú puedes sacarle tantas copias como quieras. Entonces, no lo hiciste único. Yo puedo darte un pagaré y tú ese pagaré que tienes para que yo me obligo a pagarte una determinada cantidad,
puedes pedirle en 3 instituciones de crédito entregar el pagaré como garantía para que te den un crédito. No sé si me da a entender. Entonces, pues, ¿de qué forma lo haces único? Ahí es donde ha venido la ley modelo de UNCITRAL en materia de documentos transmisibles electrónicos y blockchain a solucionar el problema. Con esto, si desde la generación del pagaré yo tengo la posibilidad de hacerlo único, cada vez que exista una transmisión, o sea, yo lo puedo mandar a la circulación y cada vez que se endose va a quedar huella en el propio registro centralizado de blockchain. Entonces, de esta manera yo tengo la cadena ininterrumpida de endosos con una evidencia. Y eso me da un valor y una certidumbre legal buenísima. Y aparte, como lo cifro con mi clave privada, solo puedo tener acceso. O sea, cuando yo quiero endosar, cifro con mi clave privada a la clave pública de Héctor. Entonces, yo no puedo acceder a menos que cuente con la clave privada de Héctor. Entonces, solamente el titular de ese título de crédito va a tener acceso a ese registro en lo particular dentro de la cadena de bloques. Hemos llevado varios casos utilizando modelos de firma electrónica avanzada y utilizando blockchain como, por así decirlo, herramienta tecnológica para garantizar la unicidad, y todos los hemos ganado. Quiero serte honesto, de 100 casos que hemos llevado, 99 no han objetado la firma, porque es una firma electrónica avanzada. Pero ese que lo objetó, la verdad es que tuvimos evidencia con la cadena de bloques para garantizarle al juzgador y el juzgador dejarlo tranquilo de que pues contaba con un elemento único. Esa es la historia. Muchas gracias. Inclusive ahí, aunando, sí, no, porque ahorita ya para que José Manuel y Stephanie también nos platiquen, pero para terminar y cerrar este tema, tuvimos nosotros la oportunidad hace un par de años de hacer una consulta en relación con los famosos certificados de energía limpia del mercado eléctrico mayorista en México, de si eran o no un título de crédito y con todas las implicaciones fiscales que ello conllevaba. La conclusión nuestra fue que sí, pero lo que es interesante cara a la discusión que estamos teniendo, mi estimado Alfredo, es justamente cómo en la liquidación de CELS, que ocurre a través de un sistema centralizado, el famoso SCEL que tiene el SENACE, ocurre toda esta parte. Sin ser tecnología blockchain necesariamente, sí existe el registro de la operación, del surgimiento del CEL y del momento de la venta y la transacción. Y todo esto ocurre electrónicamente. Creo que puede ser un modelo replicable y análogo a lo que eventualmente ocurra. Ahora, yo con mis clientes, te soy muy sincero, digo, dando un poco round-up de todo esto, en tema de contratos, en tema de muchas actas, lo que ya decías muy bien de las asambleas o las resoluciones fuera de asamblea, donde ya pues, puedes poner hasta medios telemáticos dentro del acta, la parte de pagarés, en lo personal, sí a nuestros clientes todavía decimos, oye, por el tema, como bien dices, práctico, de la unicidad del documento, de la ejecución del documento, y sobre todo, cara a un potencial litigio, que pudieras tener un problema de es que tengo 2 tantos del pagaré, o el que está cancelado es el de mi bandeja de entrada y no el de tu bandeja de salida, cuesta un poco más de trabajo llevarlo hacia allá, ¿no? A diferencia, por ejemplo, lo que ya bien decías de la fecha cierta, que con este criterio de PRODECON que nos compartes, mis amigos notarios no van a estar tan contentos, ¿no? No van a estar tan contentos mis amigos notarios, pero lo que es una realidad es que este tipo de soluciones son las que tienen que ocurrir también, pues para el volumen de operaciones y muchas veces intercompañías, que eran muchas de las que están hoy en fecha cierta, ¿no? Entonces, no. Mira, si tienes oportunidad, chécate la ley modelo de documentos transmisibles electrónicos de UNCITRAL, y en ella no hace referencia objetiva a blockchain, hace referencia a cualquier modelo tecnológico o sistema de información que pueda centralizar esta base. Entonces, esta base de títulos de crédito, esa base de garantías mobiliarias, esa base centralizada es perfectamente válida. Entonces, la única cuestión es garantizar integridad de esa base. Es decir, que realmente sea único y que todos los endosos se hagan referenciados ahí. Pero sí se vale. De hecho, hay algunos proveedores, Seguridata, por ejemplo, que estaba Cintia por ahí, maneja un modelo también centralizado de pagarés electrónicos. Mi Fiel de Tomás Álvarez también manda un modelo centralizado.
Legalex también tiene un proceso centralizado. Ya varios prestadores de servicios de certificación han integrado modelos centralizados en esto, pero pues es muy respetable tu opinión como todas y pues aparte eres un gran amigo y eres un gran abogado. Entonces, sí, pues, en pagaré cuesta más, sobre todo también cara, como dices, este es el ejemplar y lo guardamos. Sin embargo, coincido plenamente contigo desde el punto de vista regulatorio legal e insistir, para el caso de certificados de energía limpia, ese sistema centralizado de liquidación de certificados está ahí, ¿no? Y esa y cadena de hecho, endosos es clarísima. y ahora déjame decirte, hoy precisamente se aprobó en el Senado precisamente la normativa, esta iniciativa de ley de títulos de crédito que habilita la posibilidad, una reforma a la ley de títulos de crédito con pagarés electrónicos. Se aprobó hoy y se mandó a diputados para hacerlo. Entonces, es una iniciativa de Morena y es específica. Esa viene bien. Te la voy a compartir con Steffi, pero hoy me la acaban, precisamente me estaba llegando el archivo cuando estábamos platicando, ¿no? Entonces... Excelente, no, pues más actualizados no podríamos tener al foro. Viene bien, la tenemos en este momento, en línea y a tiempo real. Aquí, Alfredo, Ajá. hay otra pregunta que han hecho bastante y voy a leerla. Tenemos muchas preguntas, ya estamos bastante pasados del tiempo, pero voy a tratar de repetir las más recurrentes y la otra desde ya, desde WebDocs y con Héctor, Stephanie y Alfredo vamos a estar respondiendo las preguntas que quieran hacernos después del webinar. Pero bueno, por ahora, Stephanie Betancur hace la siguiente pregunta. ¿Tiene validez la firma electrónica simple en los contratos utilizando prestadores de servicios que no están dentro de la lista de proveedores certificados por la Secretaría de Economía? Entonces, bueno, antes de dar... Sí, bueno, perfecto. Igual solo iba a aclarar que estamos confundiendo un poco las terminologías y las firmas y los modelos de firma. Es decir, existe el modelo de firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada. La única que cuenta con certificado es la firma electrónica avanzada, no la firma electrónica simple. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado de no mezclar. El proveedor de firma electrónica puede ser, o sea, simple, puede ser nacional o internacional, siempre y cuando, pues ahora sí que nos brinde elementos suficientes para poder vincular el consentimiento y poder expresar el consentimiento, y entre más elementos tenga para vincular al firmante, pues mucho más. Y también ahí viene en nuestro Código de Comercio, también en la ley de UNCITRAL, también justamente de los documentos del comercio electrónico y todo esto, este tipo de argumentos, pero... Y presunción legal. Y la presunción legal de la firma electrónica. Atribución, entonces firma simple con su presunción legal y la firma electrónica avanzada con el no repudio y el certificado digital. Perdóname, es completamente... Lógico, y eso ahí aprovecho de aclarar, porque nos preguntó Stephanie esto y Jesús en otro minuto sobre WebDocs, etcétera, que justamente nosotros tenemos una firma simple que se certifica con un certificador internacional, que es DigiCert en este caso, pero también tenemos una integración con MiFiel, que es justamente otra plataforma que mencionó Alfredo, donde ellos permiten el uso de distintos tipos de certificados, entre ellos el certificado del SAT, para poder llevar a cabo una firma electrónica avanzada. Entonces, somos capaces, a través de nuestra plataforma, dado que la pregunta estaba hecha así, de abordar ambos tipos de firma. ¿Ya? Eso es un poco lo que quería... A mí sí, ahora sí que si me apuran y me presionan, yo lo que les diría es, no es que exista una mejor firma que otra, o sea, que la simple y la avanzada sean como una mejor que la otra. Justamente incluso existen firmas electrónicas simples que tienen justamente incluso temas de prueba de vida, de grabarte mientras firmas, de grabar la firma, ¿no? O sea, la secuencia de la mano. O sea, cada vez existe más tecnología que nos puede ayudar incluso a tener el mismo poder con una firma electrónica simple, me refiero a la misma confianza que una firma electrónica avanzada. Es más, yo te diría, si a ti te roban tu certificado y tu key de tu firma electrónica avanzada, pues ya valió un poquito, ¿no? Pero sí, en la firma electrónica simple, donde te están grabando y todo, hay una presunción de que tú mismo eres el que está firmando en ese momento, te geolocalizan, bueno, diferentes elementos. Entonces, no es que incluso exista una mejor que la otra. Es decir, si contamos con los elementos, el juez la tiene que admitir. Perfecto, está clarísimo. Hay muchas preguntas más. Voy a aprovechar de responder unas que hace Javier aquí. No sé si alguien quisiera responder algo antes, pero Javier David Tapasco Garcoa, que pregunta algunas cosas sobre WebDocs. ¿Ya? Primero pregunta sobre, buenos días, WebDocs permite comparar contratos entre versiones a lo largo de la negociación, permite leer el documento para identificar cláusulas no estándar.
Bueno, hoy día comentar que principalmente, ahí tengo dos respuestas para eso. Nosotros estamos muy integrados a Word, y por ahora dentro de la plataforma nos apalancamos de esta integración con Word, de lo que es comparaciones, lo que es todo lo que es análisis de documentos. O sea, pero también estamos lanzando durante el segundo semestre una nueva funcionalidad nativa en WebDocs que va a ayudar a dicha comparación, ¿ya? Además de poder apalancarnos de eso, ¿ya? Y por otra parte, y finalmente WebDocs permite crear un repositorio de cláusulas, fallbacks para optimizar la negociación de contratos. Efectivamente tenemos también un repositorio de cláusulas que permite cargarse a la herramienta y te permite, obviamente, estandarizar dicha gestión del contenido. Así que eso sería mi respuesta por ahora. No sé si existen alguna otra, bueno, existen muchas otras preguntas, veo que todas las han ido respondiendo Stephanie, Héctor, Alfredo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ya nos hemos pasado muchísimo. Este webinar inicialmente era hasta las 2, perdón, hasta las 1 de México, y ya estamos en en este caso son las 1:53 ya. Entonces, buenísimo, les agradezco tremendamente el tiempo que han dedicado a responder todo esto. Vemos millones de agradecimientos de los auditores de las tremendas exposiciones que han hecho, así que de nuevo, muchas gracias. Bueno, y los invitamos desde ya al siguiente webinar que vamos a estar haciendo sobre transformación digital de departamentos legales. Y bueno, y esperamos estar con Héctor, con Stephanie, con Alfredo, con José en los siguientes webinars que podamos seguir haciendo. Así que un gran abrazo. José Manuel, y por ahí solo decir, una de las preguntas que son varias preguntas que nos manda Claudia Sánchez en relación con la relación que existe entre el departamento legal y la dirección. Con mucho gusto por correo, si quieres lo platicamos un poquito más, tengamos una llamada, porque creo que hay varias preguntas muy puntuales de cómo hacer esa gestión, ¿no?, interna. La verdad es que hemos tenido buena experiencia últimamente, pero sí, y con transformación. mucho gusto. Y transformación, que implica lo digital, pero también el tema de procesos. Y no, al contrario, José Manuel, de parte nuestra de Deloitte, pues muchísimas gracias por la invitación y encantados de participar a la que nos inviten. ¿Quién mejor que hacer estas respuestas que con Deloitte, hombre? De verdad, un gustazo, a sus órdenes, de verdad, cuídense mucho y un abrazo, un honor estar con ustedes en este, de verdad. Un honor, el honor es mío de estar con todos ustedes también, así que les mando un tremendo abrazo y nos vemos. Y sin ánimo de hacer ahí un comercial para WebDocs, lo que sí es que nos preguntan, oye, ¿cuál es una buena opción para iniciar con la transformación digital y la función legal? Lo bonito de WebDocs es que tiene integradas varias funciones, ¿no?, que pueden funcionar. Muchísimas gracias. Muy interesante también. Y gracias a WebDocs por la invitación, por supuesto. Oye, gracias, de verdad. Nos va a tener que dar una taza con el nombre de WebDocs o algo, mano, ya. Mira, se los voy a mandar sin coronavirus a México. No, es broma. ¿Cómo voy a cargar de la sanitización. Un gusto saludar. Muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao. Que estén muy Chao. bien. Gracias. Chao.